La entrevista. Saludar a nuestra ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, nos acompaña en la cabina de los estudios de Colombia Hoy Radio para hablar del Día del Deporte, el Día Mundial, el Día de la Actividad Física, la marcha de nuestra cartera del deporte en Colombia. Profe, ministra, bienvenida como siempre a estos estudios. Muchas gracias, buenos días. Ha pasado un Buenos mes desde que estuvo aquí en su primer día como ministra, nos estaba contando ahorita, ministra. Sí, un ¿sí? mes. Ay, feliz primer mes. ¿Cómo ha sido este mes, ministra, antes de entrar en materia? Bueno, muy fuerte, ha sido realmente muy interesante lo que nos hemos encontrado al interior del ministerio, con mucho trabajo, muchísimo, con muchas ganas de trabajar, con muchos proyectos y bueno, intentando hacerlo mejor. Las clases entonces, ministra, en la U por ahora tocó pararlas, me imagino. Congeladas. ¿Y qué dicen los estudiantes? Nostalgia. Que vuelva nuestra profe, por favor. Con mucha nostalgia, pero bueno, estamos haciendo aquí lo mejor. ¿Pero alcanzó a entregar notas o no, ministra? Nada, no. 5 para todos. En ese momento nos contó que justamente estaban como en proceso de calificación, iniciando semestre. Estábamos iniciando semestre, entonces nada, no pude hacer ni empalme. ¿Cómo sería la carrera? Eso cambió mucho la vida. Un cambio de vida de un día para otro. Total, fue un cambio de vida en todos los sentidos. Sí, es gran historia la de la profe Astrid Viviana llegar a convertirse en ministra. Se levantó profesora de la Universidad Nacional. En medio de la clase recibió de la Universidad Pedagógica. En medio de la clase recibió la llamada. Recibió la llamada. Sí. Y salí ministra en la noche. Que además eso refleja un detalle muy interesante de este gobierno. Es que en el caso de la ministra, cero burocrático el cargo, es decir, ya ni se lo esperaba. Hojas de vida de personas con todas las condiciones para ser ministro de deporte. Y la llamaron, la jefe de despacho, la doctora Laura, ¿no? Sí. A decirle, mire, conocemos su hoja de vida, queremos que usted sea la ministra del deporte. Tremenda llamada. Sí, fue, todavía estoy asimilándolo, ¿no? Ha sido todo un reto, pero bien, vamos trabajando mucho, muy contentos, formando equipo, escuchando, que creo que hace parte de la política de gobierno, escuchando mucho a los colegas de distintas partes del país, universidades que se han convocado, asociaciones que han llamado, deportistas que han llegado, entonces bien, creo que ahí vamos. Bien, 8-5, 30 días de funciones de labor, nos recuerda la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, en donde ya se están dando puntadas, avances, se los vamos a preguntar enseguida. La excusa es que el día del deporte, pues son todos los días, de la actividad física, que es el tema que usted le mueve el piso. Estoy llegando y haciendo, y este es uno de los temas centrales de este ministerio, la actividad física. Realmente el día de la actividad física, ministra, fue el 6 de abril, pero estamos en una semana, digamos, de conmemoración, de actividades en torno a esa fecha de la actividad física, que es una fecha constituida o instaurada por la Organización Mundial de la Salud, y creo que es uno de los pilares de este ministerio. Sí, total, es uno de los pilares, es fundamental para nosotros la promoción de la actividad física, porque es un determinante de la salud, es un determinante social de la salud. Y en alguna medida esto nos permite dar desde la promoción un sentido de alarma para toda la población, para todo el ciclo de vida, porque esto no es solamente para los niños, ni para los adultos, ni para los adolescentes, es para todo el ciclo de vida la importancia, ¿sí?, de hacer actividad física consciente, porque no es solamente moverse, es moverse con sentido, es moverse con conciencia. Y en esto creo que es importante también el tema nutrición y el tema de salud. Algo importante que quiero comentar es que hace poco nuestra ministra de Salud fue al Ministerio del Deporte y eso nos pareció un acto muy, muy bonito y simbólico. Lo hablábamos con ella porque de alguna manera nuestra carrera como es educación física históricamente en los años 40 estuvo en la Facultad de Educación, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y fuimos desplazados porque en ese momento los médicos no veían la importancia de la educación física. Nos sacaron de la facultad, fuimos prácticamente desplazados y hablábamos con ella esta anécdota, ¿sí? El que la ministra de Salud viniera al Ministerio del Deporte para nosotros fue un gran honor, porque daba cuenta de la importancia que tiene hoy la actividad física, entre otros, los estilos de vida saludable para el Ministerio de Salud. O sea, nos articulamos completamente con la política de prevención y con la reforma de salud que se está hoy promoviendo.
porque nosotros también apostamos desde la actividad física a la prevención. Y el cuidado, por supuesto. Eso es fundamental, lo que acaba de decir la ministra. Claro, si uno está saludable, si uno cuida su cuerpo, que finalmente es su templo, pues va a evitar muchas enfermedades. Ministra, ¿cómo llegarle a esa persona de a pie? A esa persona que está en la casa, a esa mamá, a esa persona adulta, a ese niño, a ese joven, con ese mensaje tan claro de la actividad física desde el Ministerio del Deporte, con toda esta promoción y prevención además que esto conlleva. Mira, yo creo que hoy en día hay mucha más conciencia, sin embargo, nos falta mucho. Estamos luchando mucho con el tema de las pantallas, por ejemplo, en ciertos grupos etarios, por ejemplo, los adolescentes. Sigue siendo mucho el tiempo que están frente a ellas y nosotros no decimos que es malo, sino que debemos combinar las actividades, que es necesario que los adolescentes, sobre todo, tengan un estilo de vida donde también den tiempo para la actividad física consciente. Nosotros estamos haciendo programas de capacitación, programas de promoción en términos de estilos de vida saludable. Tenemos en los territorios instalados algunas clases de lo que se denominaba antes aeróbicos o clases musicalizables, que son... ¿Cómo se llama? ¿Ahora cómo se llama? Clases musicalizables, okay. Que son mucho más, digamos, accesibles y que gustan mucho. Claro. Tenemos vías activas. Son divertidas, además. Por supuesto. Y vías activas, que es precisamente las ciclovías, ¿no? Y todo lo que se hace en ellas en términos de promoción. Es muy interesante, si ustedes se dan cuenta, lo que pasa además en una clase de aeróbicos o clase musicalizable. Y es que además de hacer actividad física se da un factor fundamental y es la socialización. Entonces, cuando uno ve en los barrios, cuando uno ve en los territorios más específicos, esto tiene valores agregados que de pronto no los tenemos, que eso ha sido un factor que hemos hablado mucho en el ministerio. Y es cómo rastrear todos esos factores que pasan alrededor de lo que hacemos. Y es cuando la gente va a las clases de aeróbicos, socializa con su vecino, con su persona más cercana y empiezan a hablar de los problemas de su territorio, de lo que pasa en su barrio. Entonces es muy interesante cómo hay una apropiación también del espacio, del parque, de lo urbano. Y eso para nosotros es un factor determinante para la calidad de vida, porque no solamente estamos hablando de que la salud es moverse en términos de, sino todo el entorno que ello implica. Fundamental, ¿no? Sí, 8-10. No, mire, hay un tema muy importante, ministra Astrid Viviana, que vale la pena que usted nos lo amplíe esta mañana y que es fundamental para poder echar a andar todo este proyecto de la promoción y el fomento de la actividad física, y es el presupuesto que desde el ministerio se tiene para esto, que se ha aumentado para este año 2023. Ese es la punta de lanza para poder tener buenos resultados al final. Sí. Se ha aumentado el presupuesto históricamente, eso es uno de los elementos fundamentales, sigue siendo siempre corto para todo lo que queremos hacer, pero estamos realmente comprometidos con dar vía a ese presupuesto que de alguna manera allí está. Es importante también, estamos haciendo un análisis, eso es lo que nos hemos encontrado como equipo, que los presupuestos muchas veces están más dados a infraestructura. Y en este caso queremos ir cambiando porque nos interesa desde el área de fomento darle mucho más presupuesto a toda la parte social, ¿sí? Ministra, recordamos que hace un mes usted la noche anterior se posesionó, no tuvo chance de ir inmediatamente al Ministerio del Deporte, sino que llegó a la cabina de radio a contarnos como toda esa expectativa que tenía, su experiencia y demás. ¿Qué diagnóstico que encontró? ¿Cómo vamos y para dónde vamos? Sí, estamos, pues, digamos, pasamos 2 semanas en Empalme, digamos, hablando con las personas que estaban trabajando directamente en el ministerio. Encontramos una capacidad humana fundamental para trabajar, gente muy comprometida, preocupada por lo que venía pasando en el ministerio y con muchas ganas de salir adelante. Esto es lento, porque uno de los elementos importantes que tenemos que comprender es que no es solamente poner el ministro y ya, se soluciona el problema. Claro. Es que es mover muchas cosas que están y dar engranaje a muchos elementos que están dentro del ministerio. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos con muchas expectativas y tenemos muchos compromisos en términos de eventos deportivos para este año que debemos dar cumplimiento. Estamos mirando unas nuevas estructuraciones y políticas para poder llegar a los territorios, como nos lo ha enviado, como es el mensaje del presidente, llegar donde más se necesita. Las ciudades ya tienen una capacidad instalada en términos de deporte y actividad física que por supuesto toca fortalecer, pero nuestro compromiso es llegar a territorios donde realmente no ha llegado el tema del deporte, la actividad física, la educación física,
que es para nosotros fundamentales. Hemos hecho articulación y eso ha sido una cosa muy interesante con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Salud, comprometidos un poco con focalizar algunas acciones, asimismo con el ICBF. Ministra, ya que habla usted de articulación, lo estaba diciendo, hemos visto esas reuniones entre los ministerios porque están trabajando conjuntamente y usted recordaba ahora la anécdota con el Ministerio de Salud y la asistencia de Carolina Corcho, la ministra de Salud del Ministerio. La punta de lanza de la reforma a la salud es la prevención. Total. El deporte hace parte de la prevención. Esa mentalidad de la prevención hace parte del pacto por el deporte, se mantiene ese denominado pacto por el deporte, es uno de esos temas. ¿Cuáles son los otros? Sí, yo quisiera, digamos, aquí decir que mantenemos la línea, seguimos, damos continuidad a lo que en algún momento planteó de algunas líneas que dejó la doctora María Isabel en términos de ese pacto por el deporte. Digamos que aquí la actividad física se convierte en un elemento muy importante para unirnos, como lo decía yo, a la reforma a la salud. Miren ustedes, por ejemplo, este dato. Por cada dólar invertido en las ciclovías se ahorra cerca de $3.7 de gastos médicos directos. Yo creo que esto es diciente, ¿sí? Es decir, si nosotros logramos articularnos, estamos mostrando que vale más invertir en actividad física, en deporte, que en medicamentos. Y eso era uno de los elementos importantes que hablábamos con la ministra, ¿sí? Estamos comprometidos con ello, estamos comprometidos con que la gente tome conciencia que en la medida en que haga actividad física, deporte, su salud mejorará. Y no solamente su salud física, sino su salud mental, su bienestar y su calidad de vida. Tener una cultura preventiva y no curativa, ¿cierto? Total. Que muchas veces es así como funcionamos, eso es casi que funciona al revés, pero el propósito de esto es tener yo lo llamo cultura porque creo que es un tema cultural y social, tener una cultura preventiva que nos evite llegar a tener que curar. Total. Claro. Como dicen los papás, es mejor prevenir que lamentar. Ministra, es que yo le quería preguntar como justamente por eso que usted acaba de mencionar y que pregunta Carlos, y es esa articulación que hemos visto y ese trabajo que ustedes han querido hacer mancomunadamente con otros ministerios, por ejemplo, como el de Educación, Cultura, en fin. Y quería preguntarle por el Ministerio del Trabajo, porque también siento que es importante, y usted me contará qué ha visto en ese sentido, promover esa cultura del deporte y esos espacios desde los espacios laborales, ¿no? Esa cultura dentro de una organización para que los empleados tengan espacios donde puedan, usted sabe, muchas horas sentadas, muchas personas frente a un escritorio, la tecnología. También se piensa en fortalecer ese tema de incentivar esa cultura del deporte y de esos espacios desde lo laboral, desde las empresas, como cultura de prevención. Sí, por supuesto. Estamos en deuda de hablar con la ministra al respecto, con la ministra del Trabajo, pero ese es un espacio que está legislado y que nosotros debemos dar vía a precisamente a esas posibilidades que se tiene desde el trabajo para que se invierta, porque también desde allí hay muchos estudios. En los años 90, pues recuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiante, cómo algunas empresas mostraban la inversión que se hace en actividad física. En ese momento no se hablaba tan fuerte de la actividad física, sino más el tema del movimiento en las oficinas, el tema de la eficiencia, okay. ¿sí? Entonces, si se invierte en que los empleados de alguna manera estén haciendo actividad física o tengan jornadas donde se les den, hay mayor eficiencia en el trabajo, claro. Y eso ya está comprobado, ¿sí? Pero además de eso, hoy ya no solamente lo vemos en términos de eficiencia laboral, sino lo vemos en términos de bienestar y bienestar social, que es uno de los elementos fundamentales desde donde es necesario pensarlo. Social, físico, mental. Claro, claro. Pero antes se pensaba más en términos de rendimiento para las empresas. Ahí voy, ¿sí? Hoy creo que la transformación nos hace pensar más en términos de bienestar y pensar más en el empleado que en solamente el rendimiento económico. Ministra, precisamente conversando y recordando una noticia que salió hace un par de meses sobre lo que dice Dani, de que las organizaciones puedan impulsar el trabajo, la labor recreativa, educativa del cuerpo y la actividad física. Exactamente, recuerdo que el gobierno fue criticado porque justamente en el DAPRE se había hecho una contratación para poder tener una persona que
pues incentivara precisamente Promoviera a la los actividad física. trabajadores Las pausas pausas saludables, con el activas, tema, saludables y demás. Además, me recuerdo también que esa noticia cuando salió criticaba mucho la nómina, el salario de esa persona. Yo sí quisiera saber si hay una desvalorización del pago hacia las personas que se dedican a la educación física y si hay una cultura también en nuestra ciudadanía de pensar que, exactamente, que minimiza y de pensar que porque eres educador físico no puedes devengar un salario digno de acuerdo a tu carrera. Y que tal vez fue lo que pensó alguien por ahí en los 40 de creer que el deporte era Pues nos paseo, sacaron ¿no? de la Y mira, Facultad de le tiraron Medicina, el tema. ¿sí? Miren ustedes. Eso, claro, por supuesto que sí. El tema de la educación física y los profesionales, digamos que hemos trabajado en el campo, uno de los elementos fundamentales es que hemos sido siempre mirados como segunda clase. Es decir, esto no es importante. No es importante cuidarse físicamente, no es importante que le apostemos hoy en día, por eso digo, ha venido transformándose el modelo. Y creo yo que hoy en día podemos decir, claro, un profesional de la actividad física merece ganar lo mismo que cualquier otro profesional, ¿sí? Hay primero porque estudia, se prepara, además de eso, de alguna manera está y tiene un objetivo, ¿sí? Entonces no tendría por qué ser mirado de segunda clase. Y muy criticable, por supuesto, creo yo al contrario, quienes están pensando que no es importante que las personas se cuiden cuando estamos en el siglo del bienestar. Total. ¿Sí? Y que las empresas lo contemplen y que las Por empresas supuesto. piensen en el bienestar, que como mencionaba la ministra ahorita no solo es físico, porque a veces relacionan la actividad física solo con el tema estético, pero la salud mental que trabaja el es deporte, fundamental. la salud física que previene, pues es muy importante y eso en el trabajo. El movimiento del fundamental. mango. Por supuesto. ¿Saben? Déjenme darles Tiene un que dato. moverse. Claro que sí. Hacer ejercicio es tan efectivo como la farmacoterapia y la psicoterapia en el tratamiento de la depresión. Totalmente. Ahí tienen. Yo les digo que para mí el gimnasio es el psicólogo, o sea, Por pues, o no el supuesto. gimnasio ni siquiera, digo la actividad física, Por ¿no? supuesto. Cuando yo de repente me siento no tan bien de energía o cuando estoy estresada, para mí hacer ejercicio inmediatamente me libera la carga emocional. Hoy los psicólogos recomiendan trotar, correr o gastar energía para poder estar mejor y un poco más nivelado emocionalmente. De hecho, las personas que hacen actividad física diaria o 3 veces a la semana o 4 veces a la semana pueden ser testimonios, pueden ser testigos que cuando una persona tiene una preocupación, cuando una persona tiene alguna falencia, se siente cansado, está pensativo, tiene ansiedad y hace ejercicio, el pensamiento inmediatamente cambia. Se aclara, le da maneras de pensar diferente. Por eso se llama que el ejercicio es salud, no tanto física, sino también salud mental. Ustedes vieron un domingo en la ciclovía los famosos aeróbicos. Yo me encanta. Sí, Dos más. Tú Y terminas 3 más. abrazado con gente que no conoces, súper Sí, sí, emocionado, con una carga de energía súper full, o sea, sales súper contento. Creo que eso nos debe decir algo. Sí. Y no debe ser una cosa de segunda mano, como diríamos, o al contrario. Yo creo que si una persona está contenta y está feliz, está dispuesta para todo, para lo laboral, para mejorar sus relaciones interpersonales, sus relaciones laborales, y creo que a esto hay que apostarle. Yo creo que a esto hay que cada día más hacernos más conscientes de la importancia de la actividad física en nuestras vidas. Completamente. Ministra, yo le voy a cambiar de tema porque queremos aprovechar su presencia aquí con nosotros. De hecho, usted ya lo estaba tocando hace un rato y es esa consigna que ha encomendado el presidente Gustavo Petro de llevar el ministerio con sus distintos programas a las regiones, a los territorios. Hay un programa dentro del ministerio que se llama Reservas y Talento Deportivo, que llega justamente allá, a los territorios y que lo que busca es impulsar la carrera deportiva de esos prospectos deportivos que están en las regiones, que muchas veces además tienen un componente social muy grande porque es arrebatarle a la criminalidad a esos nuevos deportistas. Dentro de esta administración suya que podemos decir está comenzando, ha pasado apenas un mes, ¿se va a fortalecer ese programa? ¿Va a seguir llegando a otros territorios del país? Sí, es clave. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es un análisis precisamente de cómo fortalecerlo, porque el programa Talentos y Reservas se convierte en el articulador entre las escuelas de formación deportiva y eso que hemos denominado un poco deporte de élite, deporte de alto. Este programa precisamente es el articulador, es el que nos permite generar esa cadena de formación deportiva, que así lo hemos denominado nosotros, entre la formación inicial y la formación mucho más especializada.
Entonces, por supuesto, estamos en ello, estamos analizando, vamos a hablar con universidades, nos interesa mirar y cambiar algunas cosas del modelo para que lleguemos a muchos más territorios. Es que, ¿saben, compañeros, por qué lo pregunté? Porque en el ejercicio de este programa y como tenemos la posibilidad de llegar a muchos territorios y de viajar, a hacer el programa en muchos territorios, pues hemos conocido muchos de esos deportistas. Por ejemplo, estuvimos en Cauca. Y entonces uno conoce deportistas de Santander, de Quilichao, del Tambo, de Caldono, que son regiones además históricamente con mucha carga, mucha ¿no? carga social, conflicto, Uh-huh. riesgos de reclutamiento, y se encuentran una cantidad de muchachos muy jóvenes con un prospecto deportivo tremendo, y encuentran en esos programas una vía de escape y una posibilidad de pensar en hacer del deporte una profesión a futuro. Así que es fundamental eso que nos cuentas. Claro, sí. Nosotros estamos interesados en fortalecer en varios sentidos, tanto la llegada a estos deportistas, pero también quienes trabajan en el campo de la educación física. Es decir, para nosotros las universidades son fundamentales. Ustedes me preguntaban hace poco precisamente de lo que implica ser profesional de la actividad física, bueno, y la educación física, que es realmente como la mayoría de las titulaciones lo tienen. Para nosotros en este momento es fundamental poder articular para que estos estudiantes que puedan ser practicantes en los territorios, que después se convierten en profesionales, estén allí y sean modelo de alguna manera, porque no todas las veces los deportistas terminan siendo de alto rendimiento, pero sí pueden encontrar en ese gusto convertirlo en una profesión. Claro. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando con las universidades para mirar algunos modelos que nos permitan esa articulación en territorios, porque creo que también la misión social de las universidades es esa, es llegar a los territorios, y que consideramos que es un muy buen ejercicio. Estamos entonces ya empezando precisamente esta semana, voy para Turbo para hablar con la Universidad de Antioquia al respecto. 825 cambios fundamentales, estructurales en esa nueva mentalidad, llegar a las regiones bien profundas de la Colombia profunda, donde hay talento deportivo de sobra en nuestro país. Un pajarito me contó que esta tarde la ministra tiene una reunión. ¿Se puede adelantar algo de esa reunión? ¿Importante? Tenemos varias. Bueno, en la agenda mucho, va para Turbo, pero datico. con algunos colegas. ¿Es con educadores o periodistas? Periodistas. Ah, ok. Vamos con periodistas. ¿Y hay noticia? Sí, vamos a responder algunos. Anticípela. Trabajo con... Un saludo a Viviana y a Joana. Sí. tenemos varios temas que queremos comentar en los que se ha trabajado. Uno, que ya los he adelantado aquí, el tema de las articulaciones con los ministerios. Dos, cómo estamos trabajando con las federaciones, cómo estamos respondiendo a los deportistas y por qué de alguna manera, aunque ha pasado un mes, parece que nos demoráramos, pero creo que aquí todo lo que les estoy comentando, 15 días del PALME, de comprender, y ya estamos en procesos de contratación. Tenemos otro tema por allí, digamos, de Juegos Nacionales. ¿Cómo vamos con infraestructura? De ese tema Eso, queríamos preguntarle, ¿cómo va el Juegos Nacionales? ¿Se va a mantener la misma gerencia que estaba al frente de Juegos, que es el doctor Baltasar, está, que es toda una institución en materia deportiva, administrativa, ¿no? Estamos con él de la mano. Hace semana y media, creo, estuvimos precisamente en el comité técnico mirando un poco cómo se evaluó toda la infraestructura, los avances, pero también toda la parte técnica, en qué estamos, en qué vamos. El parte fue de tranquilidad, vamos bien, continúan los juegos y estamos pues monitoreando todo lo que está pasando alrededor y también en la zona, ¿no? Ministra, hace unos instantes usted también nos estaba mencionando sobre esa articulación con el territorio. Llega gobierno, escucha al Valle del Cauca. ¿El Ministerio del Deporte va a hacer también presencia en esas mesas técnicas? Sí, va nuestro viceministro para allí. Va a escuchar a la gente. A escuchar. En tanto yo voy para Turbo a hablar con universidades y también a un conversatorio académico que he sido invitada. Pero vamos para allá, estamos atentos, estamos mirando mucho más lo que se ha venido haciendo también, recogiendo lo que se ha venido haciendo, porque esto no es nuevo. Nosotros lo que hacemos es seguir con las banderas de administraciones anteriores y también cómo podemos de alguna manera dar viabilidad a todo lo que se está haciendo. Bien, ministra, no quiero dejar de preguntarle y agradeciendo como siempre su contacto, esta es su casa, la Casa de las Noticias aquí en Colombia Hoy Radio, que se sume al numeral que hemos planteado hoy para todos los colombianos y colombianas.
Mi rollo es, por aquello de los 52 años de la Cinemateca Distrital. También en minutos estaremos hablando con su director aquí en Colombia Radio. Para la ministra Astrid Viviana Rodríguez, ministra del Deporte, mi rollo es... ¿Cómo llegar a las regiones? Muy rápido. ¿Cómo poder llegar más, digamos, de manera mucho más expedita, mucho más rápida, porque aún los procesos son lentos para lo que me gustaría a mí hacer, pero ahí vamos. Muy bien, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. No, aquí. ustedes, gracias, como ministra. siempre, muchas gracias por esta entrevista, este espacio, y desde el Ministerio del Deporte agradecemos que nos ayuden a seguir fortaleciendo, ser activos Claro que sí. físicamente. Bienvenidos siempre. Aquí siempre. Muchas gracias, un placer. gusto, que estén muy bien. Colombia Hoy Radio.